Esta noite temos a sorte de poder contar con Juan Ignacio Pérez, o noso convidado desta noite, que ven de Bilbao. Para a xente nova, os contamos que isto é Escépticos no Pub, charlas que facemos os últimos venres de cada mes, dedicadas a falar de escepticismo, de ciencia, e unha chea de cousas. Todo isto é posible grazas á colaboración deste local, tamén da Casa Comercial Costolla, da Universidade de Santiago, que nos axuda no aloxamento dos ponentes, e tamén de todos vos, que si cando queredes pagades a vosa consumición e queredes colaborar en ter máis charlas como estas, temos un bote que se está preparando para que podades deixar a vosa colaboración. Tamén teño que dar outro aviso, que outra das tradicións que temos en Escépticos no Pub, outra das tradicións que temos é que quedamos a cear quen queira cos convidados para seguir o debate e as charlas. Desta volta imos facer un pequeno cambio e imos cear o garum, unha cea, un menú, nos subiron esta porque non topamos, tivemos problemas co sitio habitual, de 20 euros. Entón, ao rematar a charla, quen queira vir, facemos unha enquisa rápida para saber quen somos, para ir a cear todos con Ignacio. O noso convidado desta noite ven de Bilbao, ele é biólogo, investigador, estivo moito tempo traballando en Bivalvos, que vai contar chistes. En Bivalvos contounos esta mañán que estivo moitos días traballando arreo nas bateas alá por Vigo, polo sur, pero ele non nos va a falar deso, porque actualmente parte do seu traballo radica en levar a responsabilidade da Cátedra de Cultura Científica da Universidade do País Vasco. É desde aí onde exerce o seu labor de patrocinio, de iniciativas de difusión da cultura científica que moitos de vos coñecedes. Por exemplo, é unha das almas pensantes que está aí detrás de Naucas, esa gran comunidade na blogosfera de divulgadores científicos e que fan, antes era un evento anual que era Naucas en Bilbao, pero ahora é un evento que se expande planetariamente e que o mellor vai chegar a Galicia. E esta noite nos vai a falar da ciencia e os valores. Coido que hai moita polémica, porque na rede houve discusións sobre os comos, os porqués, os paraqués da ciencia. Creo que o mellor, ao final, pode haber un debate intelectual moi interesante. Con todos vos, Ignacio Pérez. Bueno, ¿se oye? No. Te cambio. Bueno, hola. Buenas noches. Bueno, lo primero de todo es dar las gracias a Círculo y la... ¿cómo se dice? ARP. Es que tiene unas siglas muy raras. Por la invitación, lógicamente. Y declarar que estoy impresionado y un poco, a pesar de todas las tablas que tengo, un poco, en fin, cohibido ante un local tan lleno, pero bueno, es una más a notar, ¿no? Bueno, yo cuando contactó conmigo Manuel, me dijo, me propuso venir y estuvimos hablando de qué podía hablar. Y bueno, al final le hice una propuesta que es esto que traemos aquí, que traigo aquí, que es como muchas otras cosas de las que vengo hablando últimamente. El resultado, no sé si el resultado es es una indagación personal. Esto quiere decir que es una especie como de recorrido intelectual que he hecho yo particularmente y que lo he hecho además como, casi diría que como un amateur, como un aficionado. Yo soy científico, como ha dicho Manuel, yo en mis años de investigación científica me dediqué a trabajar con bivalvos. Con bivalvos hice la tesis, con bivalvos estuve trabajando aquí en la Rea Arosa, fundamentalmente, y en el Reino Unido, en Francia, en Holanda, en fin, en diferentes países. Y luego, por distintas razones de la vida, el caso es que acabé dejando aquello. Me siguen interesando, pero
pero aquello ha quedado atrás y ahora me dedico a otras cosas. Como me dedico a esas otras cosas que tienen que ver, como ha dicho Manuel, también con divulgación científica, esto me ha conducido a pensar mucho acerca de la ciencia y en concreto a preocuparme sobre todo por lo que creo recordar que se denomina el criterio de demarcación. Creo que Popper lo llamaba así. Que es un poco el criterio que nos permite distinguir lo que es ciencia de lo que no es ciencia, por decirlo de una manera sencilla. Los científicos solemos recurrir a la expresión el método científico. Decimos que la ciencia se diferencia de lo que no es ciencia porque aplicamos un método que tenemos perfectamente pautado, que bueno, no voy a reproducir, yo creo que todos lo tenemos a la cabeza. Es este método hipotético deductivo en el que se hace una observación, se plantea una hipótesis, se contrasta, etc. Lo que ocurre es que yo soy de los que, después de darle muchas vueltas a esto, he llegado a la conclusión, y no soy el único, de que no existe tal método científico, de que hay demasiada diversidad de aproximaciones. Los científicos hemos hecho las cosas de una forma lo suficientemente diferente unos de otros como para que no sea posible hablar de un método científico. Y entiendo que esto nos coloca además en los debates que se producen muchas veces en relación con las cuestiones que nos interesan, con el famoso criterio de demarcación, a veces nos coloca en una cierta posición de debilidad. Hay ejemplos bastante notables al respecto. Lo que pasa es que, si es el caso, hablaremos luego de los ejemplos. Bien. A partir de aquí, claro, por un lado esto me obliga personalmente, y esto forma parte de la indagación a la que ya entro en materia, a la que me refiero. No tengo manos, necesito 4 manos realmente, o sea, pero bueno, trataré de arreglarme con las 2 que tengo. Y esto por un lado me conduce en su momento a tratar de definir qué entiendo yo por ciencia, porque si no establecemos de entrada con unas mínimas bases de lo que entiendo por ciencia, luego seguramente no podremos avanzar, ¿no? Y bueno, yo por ciencia entiendo básicamente una actividad que nos conduce a partir de la observación de la realidad que nos rodea, del entorno que nos rodea, de la naturaleza. Es una actividad que nos conduce a elaborar modelos. Los modelos son representaciones de esa realidad, son metáforas realmente, que pueden ser metáforas tal cual o pueden ser modelos matemáticos, que en el fondo no dejan de ser otras metáforas. Metáfora en el sentido literal del término, algo que está más allá. Y lo que hacemos con estos modelos es, bueno, tratamos de buscar explicaciones y tratamos de contrastarlos, los tratamos de verificar y de ir mejorándolos progresivamente. Esto tiene varias implicaciones. La implicación quizás más importante desde el punto de vista de lo que a mí me interesa es que, y esta es una idea que he tomado de un físico británico, se llama David Deutsch, que tiene un libro que recomiendo vivamente, que se titula El comienzo de la infinitud. Esto implica que realmente, como siempre nos afanamos por mejorar los modelos que tenemos, quiere decir que los modelos no son perfectos, los modelos son perfectibles, son mejorables, y por lo tanto en ningún momento podemos pretender que hemos alcanzado la verdad en relación con ningún asunto que nos interese. Entiendo por verdad la correspondencia con la realidad, la mejor correspondencia con la realidad. Y luego hay otra razón por la que también creo que nos tenemos que conformar con este planteamiento de los modelos sin la aspiración a alcanzar la verdad, y es que nuestra mente, que es en definitiva la herramienta mediante la que tratamos de conocer la realidad, es una mente que no ha evolucionado para, y permítaseme la expresión, permítaseme el para, ya sé que es un poco, esto es un pequeño pecado, pero permítaseme, insisto, no ha evolucionado para entender la realidad, sino para dejar el máximo de descendencia posible de nuestra, para tener la mayor cantidad posible de genes, de copias de nuestros genes por ahí en las siguientes generaciones.
Y esto no implica necesariamente que nuestra mente sea particularmente buena entendiendo la realidad, porque nuestra arquitectura cognitiva, como digo, no está, entre comillas, entiéndase así, diseñada para eso. Bien, dicho esto, y para darle ocasión luego a Surso a discutir, también tengo que decir que como uno de nuestros afanes consiste en darle, en que la realidad sea inteligible, a mí me parece que una componente esencial de la actividad científica es dar cuenta de cómo funcionan las cosas, pero también de por qué funcionan las cosas como funcionan. Y este es un punto de discrepancia, que es a lo que se ha referido Manuel, que estuvimos debatiendo hace cosa de un mes, si efectivamente la ciencia se ocupa o no se ocupa de los porqués. Yo creo que sí se ocupa de los porqués, y es más, si no se ocupara de los porqués, creo que habría que quitar los porqués del diccionario, y en todo caso nos quedaríamos sin una forma muy básica de dar sentido a lo que vemos, de elaborar estos modelos que, ya digo, para mí es la herramienta con la que trabajamos los que hacemos ciencia o los que hemos hecho ciencia. Bien, esta es la introducción a lo que yo entiendo por ciencia, para que quede un poco claro cuál es el punto desde el que parto. Como cada vez me resulta más difícil tener claro el criterio de demarcación al que me he referido antes, porque ya digo que si uno se pone a buscar ejemplos se encuentra con un montón de contraejemplos, esta es la razón por la que a partir de un momento me interesé por la cuestión de los valores. Pensé, bueno, quizás no podemos encontrar un criterio de demarcación basado en consideraciones puramente epistemológicas, y podemos encontrar un criterio de demarcación, o sea, un criterio para separar lo que es ciencia de lo que no es ciencia, en los valores de la ciencia. Yo en una época en la que pensaba que esto de los valores era una cosa que existía, ¿no? Y entonces empecé a indagar acerca de esto. Y además me encontré con un libro, de lo que hablo es el resultado de una indagación personal. Voy a hablar de algunos libros, seguramente ya he comentado el de David Deutsch, un libro de un autor británico que no es un libro particularmente bien escrito, ni dice cosas particularmente originales, ni es particularmente brillante, pero es el primer libro en el que yo me encontré que hablaba de... el título del libro es El avance de la sinrazón. No está publicado en español, el título en inglés es The March of Unreason, y que yo sepa, no está publicado en español. Es desde una persona que además no es una persona de ciencia, es un antiguo parlamentario que primero fue laborista y luego se pasó a los Lib Dem en el Reino Unido, y que él estaba muy preocupado por el avance de los movimientos anticientíficos en el Reino Unido y en el conjunto de Europa. Y entonces escribió un libro en el que venía a decir básicamente que él pensaba que los logros de la Ilustración estaban en peligro en Europa por culpa de ese avance de la sinrazón, y es el primer sitio donde yo me encontré, y estoy hablando de hace más de 10 años, con una mención expresa de una serie de valores de la ciencia que a mí me parece que una vez que los leí allí, he llegado a la conclusión de que efectivamente, o al menos para mí eran características de la ciencia que eran, genuinas, importantes, y que podían permitirnos diferenciar también lo que era de lo que no era ciencia. Luego los citaré, no los voy a citar de momento. Bueno, este es el punto de partida, y una vez que ya me metí a pensar en estas cosas, empecé a leer algunas cosas más, y a partir de ahora voy a empezar a poner algunas imágenes, y voy a tratar de... Es cuando necesito las 5 manos, porque tengo aquí unas chuletas, porque cuando tengo que hablar de cosas que no es lo mío, yo si estuviera hablando ahora de animales no tendría chuleta, pero como tengo que hablar de cosas que no es lo mío, pues sí. Estos personajes que aparecen aquí son filósofos. Estos son los primeros que separan la ciencia de lo que podemos llamar los valores no epistémicos. O sea, hay y en concreto me voy a referir a Hume. Y Hume diferencia 3 tipos de filosofía.
Una es la filosofía natural, que es lo que ahora llamamos ciencia. Otra es la filosofía práctica, que es lo que llamamos ética. Y otra es la filosofía, la semiótica, que ahora la llamamos lógica, en el lenguaje de Hume. Y Hume sostiene que estas tres esferas son completamente independientes unas de las otras. Esto es importante porque quiere decir que ya desde la Ilustración, desde el empirismo, se marca una distinción radical entre la ciencia y los valores, el mundo de la ciencia y el mundo de los valores. Es más, la propia... Este es una copia del primer estatuto de la Royal Society. Entonces, lo pongo porque este es lo que se llama la Royalist Compromise, que es un acuerdo entre la Royal Society y la Corona, y en virtud del cual queda claro que los socios de la Royal Society, los miembros de la Royal Society, no se deben involucrar en ningún momento en cuestiones religiosas, políticas o morales. Se tienen que limitar única y exclusivamente a investigar la naturaleza, el estudio de la naturaleza. Deben ser filósofos naturales, no deben entrar en ningún otro terreno. Déjaselo a alguien y que te vaya pasando. No, gracias. No, ya me arreglaré. Sí, vale, no hay problema. Bueno, bueno, el positivismo, los filósofos positivistas también remarcan con claridad que una cosa es los hechos, una cosa son los hechos, la realidad, y otra cosa son los valores. Son esferas completamente diferentes y que no conviene mezclarlas. Bueno, eso es lo que dijo incluso ya Ludwig Wittgenstein. En el mundo todo es como es y sucede como sucede. En él no hay ningún valor, y aunque lo hubiese no tendría ningún valor. O sea, este es mucho más radical, niega incluso la existencia de los valores. Bien, tanto Quine como... Yo creo que está comido un cacho, no, es así. Quine como Putnam también sostienen, estos son ya filósofos de la ciencia, sostienen que no tiene nada que ver la ciencia con los valores. Son esferas absolutamente independientes. Pero este personaje, sin embargo, introdujo una novedad radical en esa corriente de pensamiento. Robert Merton era sociólogo, es una de las grandes figuras de la historia de la sociología, y se le considera el fundador de la sociología de la ciencia. La verdad es que entre los científicos, los sociólogos de la ciencia tienen una fama horrorosa, esto hay que decirlo con claridad. Pero Merton realmente era un adalid de la ciencia, era un defensor de la ciencia. Merton fue el que de alguna manera cogió la idea esta de la relación entre el desarrollo del capitalismo y el protestantismo, y traslada esos conceptos al mundo de la ciencia, y sostiene que la ciencia surge cuando y dónde surge, precisamente porque los valores de la ciencia son los valores de la sociedad protestante, del protestantismo, y que al ser una sociedad que cultiva los mismos valores, de alguna manera la ciencia estaba siendo apoyada por precisamente tenía un sustento en la propia religión. No voy a entrar en el detalle porque esto nos llevaría por otros vericuetos, pero en todo caso me interesaba recordar este hecho relacionado con Merton. Merton, que vive la época de la Segunda Guerra Mundial y la época anterior, cuando el auge del nazismo, él dice que está muy preocupado con los ataques que sufre la ciencia. Y en concreto se refiere a los ataques que le hace a la ciencia el nazismo, el movimiento nazi. No es la única fuente la única amenaza para la ciencia que le identifica, pero
pero él identifica esa amenaza, no es el único, por cierto, y se preocupa por tratar de darle a la ciencia una legitimidad que según él quizás ha perdido, porque él sostiene que en los orígenes de la ciencia, en la época de la Royal Society, en la época de la Ilustración, los científicos de alguna manera lucharon por obtener un reconocimiento social, un reconocimiento social, una legitimidad que consiguieron. Eso les permitió mantener una actividad que no era fácil de justificar desde el punto de vista social, tener prestigio social, pero que precisamente con la llegada del siglo XX y en concreto con la emergencia de las ideologías totalitarias, según él, eso estaba poniendo en peligro el desarrollo de la ciencia. Y entonces empieza a analizar un poco la ciencia y entiende que conviene definir con claridad lo que él llama los valores, las normas que debe cumplir la ciencia. Y es aquí donde entra por primera vez, no sé si esto hay algún, soy yo, lo bajo así, sí, así se oye bien. Bien. Él habla de, bueno, define el ethos de la ciencia. Ahí está lo que, tal y como lo, bueno, es mi traducción de lo que he leído de Merton, un complejo de valores y normas que se consideran obligatorios para el hombre de ciencia. Expresan prescripciones, proscripciones, preferencias y permisos. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, básicamente no quiere decir que los científicos, cuando nos hacemos científicos, alguien nos enseñe, nos diga bueno, usted tiene que cumplir estas normas, tiene que atenerse a estos procedimientos, usted tiene prohibido este tipo de cosas. No, no hay nada que específicamente se nos diga en ese sentido, pero es algo que está en el ambiente. Es algo que está en el ambiente científico. En el ambiente científico sabemos, mamamos, podríamos decir, y yo creo que es un poco lo que él quiere decir, que hay ciertas cosas que se hacen y ciertas cosas que no se hacen. ¿Cuáles son estos valores? Bueno, pues él identifica como formando parte del ethos de la ciencia el universalismo, el comunismo, el desinterés y el escepticismo organizado. Son valores epistémicos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, universalismo. Universalismo quiere decir que lo que en ciencia vale aquí, vale en China y vale en cualquier otra parte. Que el conocimiento científico vale en cualquier lugar del mundo y que lo entendemos igual, pertenezcamos a la cultura que pertenezcamos y vivamos en la sociedad en la que vivamos. Esto es lo que se refiere al universalismo. Comunismo no es comunismo como lo entendemos ahora, es comunalismo, vamos a decir. Se refiere a que no debemos poner a disposición de todos, en concreto de todos los miembros de la comunidad científica, aquellos conocimientos que adquirimos mediante nuestra actividad. Esto es lo que quiere decir. Por lo tanto, que tiene que haber una libre circulación de ideas, de nociones, etcétera, y que no tenemos, por lo tanto, supone una renuncia al secretismo. Lo siguiente es el desinterés. Esto es una cosa que llama mucho la atención cuando se dice, porque hay quien puede entender que esto querría decir que debemos trabajar gratis. No, simplemente quiere decir que debemos estar dispuestos a que nuestros resultados, nuestros logros no se produzcan a cambio de una recompensa. Y que no tenemos que estar dispuestos a, bueno, pues a obtener un beneficio económico por esos logros. Ojo, no por la actividad científica, sino por los logros científicos. Lo contrario de esto, realmente, por ejemplo, es... bueno, pues es una patente, por ejemplo, sería lo contrario de esto, ¿no? Y finalmente el escepticismo organizado. Ya hemos llegado a una palabra que tiene algo que ver con lo que nos congrega aquí hoy, y todos creo que entendemos lo que quiere decir el escepticismo organizado, que tenemos que someter a prueba cualquier afirmación que se haga, y cuanto más extraordinaria sea la afirmación, más extraordinaria ha de ser la prueba que deba superar, ¿no? Bueno, esto es lo que Merton propuso como valores de la ciencia. Luego él también ha hablado de unos contravalores, que es justo lo contrario de esto. ¿Quiere esto decir que los científicos, y según su propia pretensión,
¿Que los científicos cumplimos todas estas características? No. Quiere decir que esto es algo que de alguna forma, vamos, que recibimos en nuestra formación como científicos. Los investigadores, estas cosas las tenemos más o menos interiorizadas. Esto es lo que es lo que él sugiere, ¿no? Lo que pasa es que resulta que, bueno, este es un planteamiento que ha recibido muchas críticas. Yo, bueno, cuando llegué a él, pensé, bueno, pues ha habido alguien que se ha puesto a objetivar este tema, tratarlo de una forma un tanto sistemática. Está bien, es una cosa... pero bueno, luego ya sigues leyendo y bueno, te encuentras con que este es un planteamiento que, bueno, ha recibido críticas, sobre todo porque se considera muy simplista y bueno, pues porque también se produce en el momento histórico que se produce, etc. El caso es que, siguiendo, claro, sigo con mi indagación, resulta que si uno lee unos autores y otros autores, se encuentra con que Merton no es el único que realmente ha hablado de esto de los valores de la ciencia. Popper, por ejemplo, también habla de valores. Probablemente no utiliza el término valores, pero habla de valores, ¿no? Y estos son los que utiliza él, los que propone la ciencia de ser pública, tiene que tener carácter universal. Popper se refiere a la falsabilidad, que a mí es una palabra que no me gusta nada. Creo que falsable se puede sustituir por refutable, y refutable es una palabra del español y falsable no. Entonces a mí me gusta más refutable. Crítica, él también habla de objetividad y de libertad de pensamiento y crítica. Bueno, y sigo porque son varios. Kuhn, que es, como supongo que sabréis, el padre del punto de vista de los paradigmas, de la sustitución de los paradigmas. Esta serie de características o de valores los atribuye Kuhn no a la ciencia, sino según él son los criterios que debe cumplir una teoría científica, una teoría para que pueda ser considerada científica. Pero bueno, realmente si una teoría para ser considerada científica debe cumplir estos requisitos, realmente lo que está queriendo decir es que la ciencia tiene que cumplir estos requisitos, ¿no? La ciencia como actividad. Coherencia, las teorías tienen que ser coherentes, deben ser fecundas, deben dar lugar a diferentes propuestas, deben tener alto valor heurístico, deben ser simples, precisas y muy amplias. Amplias quiere decir dar cuenta de la mayor cantidad de observaciones posibles, de la mayor cantidad de resultados posibles. Bueno, este ya es un filósofo de la ciencia, también como Kuhn o Popper, Barry Laudan. Él habla también de coherencia, de verdad, de fecundidad predictiva y de simplicidad. Se parece mucho a lo que había dicho Kuhn. Mario Bunge, que es otro filósofo de la ciencia, también ha escrito en estos términos. No sé si siempre y necesariamente en términos de valores, con esta palabra, pero si uno coge las lecturas y retira los términos, o sea, hace una entresaca de los términos que utiliza para caracterizar la actividad científica, los que puede identificar con la noción de valores, pues entonces se encuentra con libertad, progreso, verdad, utilidad y novedad. Bueno, todo esto lo voy poniendo porque quiero que se vea que en relación con este concepto hay mucho más de lo que nos parece, ¿no? O sea, hay un montón hay mucha reflexión y muchas propuestas en relación con todo esto, ¿no? O sea, con lo que llamamos valores. Luego volveré a la cuestión de lo que llamamos valores. Pero no me interesaba solamente recoger lo que habían escrito, lo que habían propuesto los filósofos, vamos a decir, filósofos de la ciencia. Merton era sociólogo, pero bueno, se puede decir que en un sentido muy amplio se podría considerar filósofo de la ciencia. También me interesa lo que han escrito otros. Ramón y Cajal es un personaje, bueno, es un personajazo, es el personaje de la ciencia española, y tiene un libro que recomiendo vivamente, que es el de consejos a un joven científico. Creo que se titula así, es un libro que aconseja, y en este libro habla de las virtudes de la ciencia. Él habla de virtudes y dice estas virtudes que a mí particularmente, alguna de ellas me fascinan, ¿no? La independencia del juicio parece una cosa bastante razonable, la perseverancia,
él se refiere a la actividad de los jóvenes científicos, la pasión por la gloria. Esto está muy bien que lo diga, porque los científicos realmente somos muy vanidosos, y el que lo niegue realmente es que no es... Si no se lo cree verdaderamente, yo dudo de que sea científico, porque precisamente esto de el desinterés al que se refería Merton es un desinterés relativo a aspectos materiales de la recompensa científica, pero la contrapartida de esa actividad científica, la razón por la que nos volvemos locos con los papers, perdón, con los artículos, con las publicaciones, con el índice H y con todas estas cosas, no tiene nada que ver con la recompensa científica. Cuando a uno de nosotros nos aceptan un artículo en una de las revistas que más valoramos, no estamos pensando en que nos van a dar no sé qué sexenio. O sea, la primera reacción que tenemos es que nos han aceptado un artículo en esa revista y que tenemos un artículo en esa revista. Es el timbre de gloria lo que verdaderamente valoramos. La diferencia entre seguramente Ramón y Cajal y muchos otros es que él lo dijo, lo puso, lo escribió, porque era perfectamente consciente de eso, no le parecía mal, le parecía bien, y a mí también, además. Yo tengo muy claro que esta es una de las motivaciones más fuertes que tenemos. No sé, Manuel, ¿a ti qué te parece? Yo creo que es así con eso. ¿Puedo decir algo? Sí. No solamente por la publicación, sino también por ser capaz de encontrar algo que es la primera vez que se descubre o que se entiende. La gloria, sí, sí, sí. Pero la publicación es la constatación, la formalización, efectivamente. La formalización de eso, ¿no? De ese descubrimiento. Pero yo también diría más, esa búsqueda de la gloria no deja de ser vanidosa. Porque Sí, en el fondo la ciencia lo que busca en su experimentación es que sea reproducible. Y bueno, eso ¿quién quiere volveremos. reproducir cuando lo que uno quiere es innovar? Y cuando lo que quiere es ser, es decir, reconocido en una publicación porque es novedoso lo que hace. Y eso no está sesgando ya la investigación, buscando siempre esa gloria, esa novedad. Bueno, Es posible, ¿no? nada más a propósito de lo que dice Manuel. No digo que no, yo simplemente estoy hablando, estoy haciendo un relato. Bueno, como nos has dado, Sí. pie, yo también me he del permitido. encuentro del hallazgo, Sí, sí, es lo que ha dicho Manuel. Manuel. A un sitio es una satisfacción muy importante. Sí, que sí. Buscando, no la gloria, buscando Bueno. nada, pero que llegaste a ello. Sí, no, vamos a seguir. Luego podemos... Es que si abrimos ya el debate, lo tenemos. Yo le he mirado a Manuel porque alguna vez me consta que él le ha producido gran satisfacción a alguno de los trabajos que ha publicado, y por eso le miraba a él. Yo también tengo esa experiencia. Está mal que lo diga, pero lo tengo que decir. Uno tiene su corazoncito científico, y yo tengo mis hallazgos y mis satisfacciones por eso. Lo que pasa es que el hallazgo en mi caso era mucho, o sea, la satisfacción era mucho más cuando alguien me decía, sí señor. El patriotismo. Esto hay gente que le parece una cosa ridícula, y a mí, francamente, no me parece ridículo. Me parece, además, que es un valor muy importante. ¿Por qué? Entendido como lo entiendo yo, don Santiago, ¿no? O sea, que es tratar de que mediante tu trabajo científico conseguir lo mejor para los tuyos. En definitiva es de lo que se trata, ¿no? Lo podemos llamar como queramos, él lo llama patriotismo. Y eso no son patentes. Espera, no son patentes. No. El patriotismo no son patentes. Y el gusto por la originalidad. Bueno, esto parece una cosa bastante razonable, ¿no? Vamos a seguir con otros personajes. Bueno, ahora vamos a hablar de divulgadores. Sagan, que es otro personaje. Pensad también que no era cosa de dejarlo todo reducido a filósofos o a científicos, ¿no? Entonces aquí tenemos lo que pasa es que aquí ya tenemos una lista que a mí me parece que es demasiado grande, ¿no? Hay demasiadas cosas como para que esto nos ayude demasiado, ¿no? Escepticismo lo hemos visto antes, racionalidad, autocrítica, apertura, independencia, juicio, humildad, en fin. Moncho, que bueno, pues es nuestro, ¿no? Además, y que escribió un artículo bien bonito a partir de una intervención que tuvo en una comparecencia en el Senado, si no recuerdo mal, y que luego el artículo tuvo alguna difusión, y yo de ese artículo saqué lo que él llamaba valores de la ciencia también, universalidad, escepticismo, curiosidad. Se ve que muchos de estos se repiten. Entonces, como se ve que muchos de estos se repiten y uno no deja de tener la cabeza cuadrada que tiene,
pues resulta que me puse a tratar de organizar y arrojar un poco de orden en todo esto. Porque claro, si os dais cuenta, aquí hay un montón de nociones, y esto es un barullo. Verdaderamente es un follón, y es muy difícil aclararse en este lío. Entonces, lo primero que pensé, bueno, además es que aquí se está hablando, o aparecen conceptos que tienen naturaleza muy diferente, ¿no? Y entonces, como digo, me puse y hice una clasificación y saqué más o menos 3 categorías. Entonces, agrupé para cada una de las 3 categorías los valores que, bueno, enunciados como tales, que compartían cada uno de estos personajes, ¿no? Entonces, una de las categorías es la de valores básicos. Y aquí tenemos, bueno, Merton. Realmente, en algún sitio he leído que esto, las normas de Merton hay que considerarlas normas epistémicas. Yo no lo tengo muy claro. Quizás sí. Pero bueno, a esto los he llamado básicos, porque me parece que todo esto que hay aquí son cosas como muy básicas. Es verdad que, por ejemplo, el escepticismo es un valor epistémico, ¿no? Pero es que me resulta la clasificación, esto es un intento, ya he dicho que esto de lo que estoy hablando es el resultado de una indagación personal. Entonces, tiene los problemas de una indagación personal, sobre todo cuando se pretende poner un poco de orden en un terreno que no se presta con facilidad, ¿no? Con esta tabla lo que quiero que se vea es que bueno, hay coincidencia en algunas cosas, ¿no? Pues yo pongo la cautela en el mismo sitio que el escepticismo y que el escepticismo, esto parece que hay bastante coincidencia, originalidad, hay coincidencia también. Esto de pública y comunismo, comunitario, comunalismo, es realmente lo mismo. Libertad, libre intercambio de ideas. Sí, he dejado aquí la Pasión por la Gloria porque esto solo se le ocurrió a Ramón y Cajal, ¿no? Pero, es decir que ya vemos que hay una cierta, bueno, hay un poco de todo, cosas que se comparten, cosas que no se comparten, ¿no? Otros son valores morales. He puesto el patriotismo como un valor moral, por lo que he dicho antes, pero bueno, si es que cabe en alguna clasificación, ¿no? Entonces, aquí son mucho menos los que podríamos llamar valores morales, y finalmente a los que he llamado epistémicos. Quizás aquí habría que traer el escepticismo, ¿eh? Esto no lo tengo claro, pero bueno, en todo caso lo que quiero es que se vea que que es un verdadero galimatías. Esto es un galimatías, que esto no es fácil de abordar, ¿no? Bien, yo tengo los míos. Esto es como los principios aquellos yo tengo los míos, que son a los que he aludido antes. Algunos están aquí, otros no. Yo cuando durante muchos años me preguntaban cuáles son, a tu juicio, los valores de la ciencia, yo siempre daba 4. Y realmente lo sigo pensando. Otra cosa es que por una serie de consideraciones que haré luego ya veremos que, bueno, pues que esto no está tan claro, ¿no? ¿Qué 4? Uno es el optimismo. La práctica científica es optimista. ¿Por qué? Porque no puede ser de otra manera, porque si no, uno no se pone a tratar de resolver un problema si no cree que el problema es resolvible. Básicamente lo podemos expresar en esos términos. Otro es la tolerancia, que no sé si ha aparecido por aquí, yo creo que sí. La tolerancia, con tolerancia quiere decir que hemos de estar dispuestos a contrastar cualquier idea que se proponga. Pero este exige uno tercero, que es el escepticismo. Sí, pero todas esas ideas han de pasar el cedazo de la prueba. Si no pasan el cedazo de la prueba, no valen. Por lo tanto, tolerancia y escepticismo, y ese sí ha aparecido ya en otras de las figuras, pues van de la mano. Y el cuarto es humildad. La humildad a la gente que no es gente de ciencia le sorprende mucho cuando digo humildad. ¿Por qué? Porque precisamente, y esta es una de las nociones que a mí me parece que pueden resultar más útiles, casi diría que como criterio de demarcación, aunque pueda resultar sorprendente, porque a la ciencia y a los científicos se nos acusa con frecuencia de arrogancia. Es una de las principales acusaciones que se nos hace desde las posiciones que son
para nosotros anticientíficas. Se dice que estamos encastillados en nuestra arrogancia científica, que no aceptamos otros puntos de vista. Realmente eso es falso. Y de hecho, lo que caracteriza a la ciencia como práctica es la humildad. ¿Por qué digo que es la humildad? Porque la propia práctica científica y el avance de la ciencia consiste en ir rechazando modelos que son mejorados. Y porque cuando uno somete su trabajo a la consideración, por ejemplo, de unos referís o al escrutinio del futuro, que es en definitiva lo que va a dar lugar al cambio, está asumiendo y está aceptando que lo que ha encontrado es provisional y es perfectible. Y eso es lo que le proporciona a la ciencia precisamente su gran poder. Es una paradoja, porque es una debilidad. Es una debilidad. El reconocimiento de la debilidad, el reconocimiento de la debilidad, que es en lo que consiste la humildad, es sin embargo la fuente del gran poder de la ciencia. Es el reconocimiento de la debilidad porque cuando... Esto es una cosa que suele ocurrir muchas veces en los debates, cuando se dice, por ejemplo, tú podrías afirmar con absoluta seguridad que tal cosa no causa daño. Claro, no puedes decir, sí, puedo afirmar con absoluta seguridad que tal cosa no causa daño. No lo puedes decir. Honradamente, desde una perspectiva científica, no lo puedes decir. Claro, ahí tienes que responder que, lógicamente, el que tiene que probar que causa daño es el que hace la afirmación de que lo causa. Es decir, en ciencia no vale pedir afirmaciones sobre hechos negativos. Lo que es exigible es lo contrario. Pero esto, ante la gente que no tiene conocimiento científico, que no tiene experiencia científica, que no sabe en qué consiste nuestra tarea, es una debilidad. Y hemos de ser conscientes de que eso es así, es una debilidad. Lo que ocurre es que tenemos que tratar también, por la misma razón, de ser capaces de explicar que esa debilidad es precisamente el germen de la gran potencia que tiene la ciencia, porque de otra manera no podría mejorar. Es una paradoja, pero que a mí me interesa mucho resaltar. Bueno, hasta aquí es la indagación esta a la que yo me he referido. Hace unos meses, ya os estoy acabando, hace unos meses, cuando estaba trabajando con estas cosas, pregunté, hice una encuesta en Twitter y en Facebook, en las redes sociales, y también en la lista de Naucas. Dije, por favor, ¿me podéis decir cuáles son, a vuestro juicio, los valores de la ciencia? Y recibí muchas respuestas, ¿no? Y la verdad es que fue una cosa muy rara, porque, bueno, aparte de que la gente es incapaz de expresar ciertas cosas con menos de media página, lo cual me complicó muchísimo la vida, es normal. Tampoco dije que me lo pusieran en una palabra, ¿no? Con lo cual luego pues me encontré con esto, ¿no? Pues recibí, no sé, del orden de igual 100 interacciones, una cosa así. Lo que pasa es que me llegaron una diversidad gigantesca de valores de la ciencia, y eso que solo pedí 3, ¿no? Entonces, sí les pedí que me dijeran, que me respondía qué relación tenía con la ciencia, o sea, si de alguna manera tiene alguna relación profesional o no, ¿no? Y es curioso, ¿no? Hay una heterogeneidad tremenda. Y yo he tratado de hacer una clasificación y pues muchos me dicen, es fuente de progreso y bienestar. Bueno, esto es la traducción que yo hago de lo que recibí, Fuente de progreso y bienestar. La ciencia es una herramienta de progreso y bienestar. Esto no ha salido hasta ahora en ningún momento aquí. En todas estas referencias de filósofos, de científicos, de divulgadores. El carácter universal, esta sí ha salido también. La curiosidad, la fuente de criterio, fuente de conocimiento objetivo, que es algo parecido a fuente de criterio. Esto es lo que me dice humildad, mira, esta sí aparece. Creatividad, objetividad. Estas son las expresiones que aparecen en esta relación de lo que me mandó la gente, ¿no?
Y de las personas que no tienen relación con la ciencia, relación profesional, vamos a decir, o que pueden ser meramente consumidores, las dos cosas que más repiten clarísimamente y con mucha diferencia es fuente de progreso y bienestar y fuente de conocimiento objetivo. O sea, no tiene prácticamente nada que ver lo que he estado poniendo antes aquí, toda esta relación de valores tal y como la han formulado pues filósofos, investigadores, etcétera, con lo que la noción que tiene, vamos a decir así, la gente, ni siquiera los propios científicos o los divulgadores o los periodistas científicos, gente que tiene relación con la ciencia. Claro, esto me generó bastante desconcierto, ¿no? Y pensé, claro, es que esto realmente, ¿por qué entiende la gente cuando le interpelas y dices, dime valores de la ciencia, ¿por qué me dices estas cosas? Los otros me dicen otras. Entonces pensé, bueno, aquí hay un problema con la definición de valor, porque lo que parece es que no está claro qué es esto de valor de la ciencia, ¿no? Entonces le llamé a un amigo que es profesor, creo que es profesor titular de filosofía de los valores, le llamé por teléfono y le dije, oye Antonio, se llama Antonio, Antonio, ¿me puedes definir lo que es un valor? Y dije, si yo supiera definirte así por teléfono, digo, pero tú eres de filosofía de los valores, sí, me tendrías que ser capaz de definir lo que es un valor, porque es tu materia de trabajo. A mí me dices que defino un animal y yo te puedo pergeñar aquí una definición de animal sin mayor dificultad. ¿Por qué no me puedes? No, pues es muy difícil eso. Entonces, ¿qué hago? Yo necesito tener algo a lo que agarrarme. Y entonces me recomendó la tesis de un tal Armando Menéndez, que ha sido publicada en forma de libro, y que es este libro. Y este libro se titula Las ciencias y el origen de los valores. Y bueno, lo traigo porque a mí me ha encantado el libro, lo he leído una vez y lo estoy leyendo por segunda vez. O sea, sigo sin saber lo que son unos valores después de leer el libro. Aparte de que leyendo el libro, ahí yo también he llegado a la conclusión de que cuando hablamos de valores, bueno, os voy a leer un párrafo para que veáis un poco de dónde están en parte las dificultades, porque él lo primero que dice, hace una petición de principio al comienzo del libro y dice, bueno, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de valores? Y cita a Agustín de Hipona, ¿no? Agustín de Hipona dice, si no me preguntáis qué es, lo sé, si me lo preguntáis, no lo sé. Efectivamente es lo que, no sé a qué se refería Agustín de Hipona cuando decía esto, no lo sé. Al tiempo. Yo no lo sabía. Está bien, bueno, al tiempo. Pero él lo utiliza aquí precisamente para poner en cuestión la noción de valores también, que es la manera como arranca el libro, ¿no? Y me ha parecido particularmente bonito, voy a ver, un párrafo de la introducción, que es un poquito largo, así que me vais a perdonar, que lo lea. Ya hemos dicho que valores es casi siempre sinónimo de virtudes. Ya estamos aquí con virtudes, fines, ideales, bienes, etc. Y que hay que explicar por qué se prefiere casi siempre valores y no los términos sinónimos correspondientes. Hablar de virtudes, de verdad, de bien o de belleza, de lo que está bien y de lo que está mal, llamando a las cosas por su nombre, produce en el oyente un rechazo inmediato y en el hablante un sentimiento que se parece bastante a la vergüenza. Sin embargo, claro, se sigue hablando de virtudes, de verdad, de bien o de belleza, de lo que está bien y de lo que está mal, porque es inevitable, porque de eso ha hablado siempre toda persona y todo filósofo. Aunque algunos se obstinen en creerlo y predicarlo, no hemos vuelto al Edén y continuamos rehenes del fruto de aquel árbol, que toda vida humana acaba por morder. La tan extendida pérdida del pudor que afecta a nuestros autores contemporáneos no tiene nada que ver con el retorno al paraíso, lástima. Es más bien la del emperador literario, que se pasea con su nuevo traje. A nosotros, como al niño espectador, nos corresponde
espetar las preguntas inocentes y mostrar a todos que el manto del eufemismo no es suficiente para tapar la sorprendente desnudez de un término de moda, valores. Que las antiguas ideas no hayan servido a quienes las han tomado y ordenado de determinada forma no da derecho a darlas por muertas. De hecho, están ahí y pueden valernos, auxiliarnos para aclarar lo que ocurre. De eso se trata, ¿o no? Bien, ¿por qué leo este párrafo? Bueno, leo este párrafo porque de hecho yo creo que identifica el problema, ¿no? No existe una clara noción. Hablamos de valores, pero realmente no existe una clara noción de valores. En muchos casos, el término valor, además, es un término complicado, porque el término valor, para utilizarlo en plural y como lo he estado utilizando en toda esta intervención, realmente nace a finales del siglo XIX y viene del mundo de la economía, del término valor de la economía. Y tiene que ver precisamente con el valor que se le da a las cosas. En este caso no es el valor que se le da a las cosas, sino el valor que se le da a una serie de cualidades. De ahí es de donde viene el término valor. El autor, que es filósofo de los valores, en el libro, en su tesis, hace una indagación acerca del origen de los valores y él acaba llegando a una conclusión. Pero yo tengo que confesar que en lo que a la ciencia se refiere, mucho más útil que hablar de los valores de la ciencia es clasificar, o sea, asignar características que nos puedan resultar, valga la redundancia, de utilidad, y hablar, en todo caso, de virtudes de la ciencia, de normas de la ciencia, o valores epistémicos, de funciones de la ciencia, y que si somos capaces de hacer esa clasificación, de hacerla con un cierto rigor y llegar a un cierto consenso, probablemente nos puedan llegar a servir para algo. Si no, creo que referirnos a valores de la ciencia y hablar de valores de la ciencia es hablar de una gigantesca confusión. Esa es la impresión que a mí me queda. Y a pesar de todo, esos que yo he definido como valores de la ciencia, que son los que a mí me convencen, lo veo así, pero lo veo así, lo creo así, los considero así, pero porque de alguna manera estamos acostumbrados a hablar en términos de valores, no porque crea que el término valores para hablar de lo que he estado hablando yo aquí es el más adecuado. Yo creo que sería mucho más útil que habláramos, bueno, que le pusiéramos el traje al emperador, que habláramos de virtudes, que habláramos de cualidades epistémicas, que hablemos de este tipo de cosas que las podemos definir con mucha más precisión. Y bueno, yo creo que hasta aquí he llegado. No he llegado a ninguna conclusión, sino que he hecho todo lo contrario. He llegado a una situación de absoluta desconcierto. Muchas gracias.